Bienvenidos. Comenzaremos nuestra clase revisando lo que son las inversiones financieras. Tenemos los conceptos básicos para esta temática. Debe entenderse inversión como cualquier instrumento en el que se depositan fondos, con la expectativa de que genere ingresos positivos y conserve o incremente su valor. Por consiguiente, un rendimiento es la retribución por el hecho de invertir, que se recibe como ingresos corrientes o incremento del valor. La naturaleza dinámica de los mercados financieros en las últimas décadas ha estimulado una extraordinaria gama de inversiones financieras. Y de acuerdo al plazo, tenemos algunas clasificaciones de cómo se convierte en efectivo. Por ejemplo, se clasifica en el corto plazo hasta un año y de largo plazo todas aquellas inversiones que se realicen a más de un año. Así también puede clasificarse en títulos de renta variable. Aquí es donde se ubican las acciones de las empresas, los títulos de renta fija, los activos monetarios y productos derivados. Los títulos de renta fija variable son más derechos de los accionistas que de otros inversores. Tienen en el capital de una sociedad. Estos derechos son los que se tienen realmente en el capital de una sociedad y son aquellos derechos económicos o derechos de intervenir en las decisiones de la compañía. Los títulos de renta fija son inversiones que se realizan en bonos, obligaciones, letras, donde el tenedor tiene los derechos económicos a la devolución del importe prestado y al cobro periódico de los intereses. Entonces, los activos monetarios son las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, lo que usted ve en los bancos, los depósitos a la vista, es decir, las cuentas de cheques, las cuentas corrientes, como se llaman pues en las empresas y en los bancos. Por ejemplo, a 3 meses y sin riesgo pues básicamente, de cambio en el valor monetario. Un ejemplo de este tipo de inversiones son los reportos. Los productos derivados tenemos entonces aquellas operaciones que se desarrollan en los mercados financieros, tales como los futuros y opciones. Esto va a la bolsa de valores y aquí en nuestro país pues se transan este tipo de valores. Los derivados son instrumentos que se utilizan principalmente para reducir el riesgo de otros activos. Es decir, que se contrata una cobertura para evitar o manejar ese riesgo. Otras veces en que se realiza este tipo de inversiones con el objeto de ganar o tener también una rentabilidad diferente. La supresión de estos depende de la evolución subyacente y sus precios. Van a ir fluctuando dependiendo pues cómo se comporte el mercado. Un subyacente es el activo que sirve de referencia o soporte para los derivados. Este activo puede ser de carácter financiero. Tenemos de ejemplo en esto las acciones, los tipos de interés, los tipos de cambio o no financieros. Y estos pueden ser los commodities, que son cereales, el oro, el petróleo y otro tipo de productos que también se comercia a nivel internacional. Las principales características de los instrumentos financieros son su liquidez, su rentabilidad y el riesgo. La liquidez debe entenderse como la facilidad para que el instrumento se pueda convertir rápidamente en dinero. La rentabilidad es el rendimiento que genera esa inversión por esa ganancia de operación. En cuanto a la rentabilidad segura, se obtiene en inversiones tales como los bonos y las obligaciones del tesoro. En otras palabras, aquellos instrumentos que emitan los gobiernos para hacer llegar fondos que los ayuden a enfrentar crisis o a balancear el déficit presupuestario. Ustedes habrán visto en nuestro país
constantemente pues hay emisiones de bonos. Otro tipo de instrumentos de renta fija son los depósitos a plazo o los fondos cotizados, como son las titularizaciones o certificados de inversión. E incluso entran en esta categoría las acciones preferentes, aquellas acciones en las que el dueño de estas o el tenedor solo recibe las ganancias o las pérdidas. No recibe, y las pérdidas no las recibe. Este tampoco tiene derecho en la administración de la empresa. Aquí está la diferencia entre las acciones preferentes y las acciones normales. Ahora, el riesgo, a mayor o menor seguridad que tiene el inversor para recuperar su capital invertido y de obtener la rentabilidad esperada, es decir, que un elemento a tener en cuenta es que a mayor rendimiento, mayor riesgo, es directamente proporcional. Un ejemplo podría ser, solo a manera de ilustración, hay algunos emisores de tarjetas y solo para ponerlo de manera de ejemplo, ustedes probablemente han visto emplear diferentes colores de tarjeta. De hecho, la tarjeta color negro, color plateado, morado, dorado, naranja, bueno, cada una representa de acuerdo a la política del banco. Hay una política generalizada, por ejemplo, la black, la negra, tiene menor riesgo para la institución financiera, porque ya han hecho estudios de ese cliente, a quién se la van a dar. Entonces, ese producto black es un producto financiero con menor riesgo. En contraposición tenemos la naranja. Normalmente las naranjas se otorgan con límites, las tarjetas naranjas se otorgan con límites pequeños y a personas con bajos ingresos, que representa riesgo de impago alto. Hay otras que pueden ser azules, pero la verdad que depende del tipo de banco. Pero esas tarjetas, entre más alto riesgo represente para la institución financiera, cobran altísimas tasas de interés, porque se otorgan a personas con poca capacidad de ingresos. Entonces, esto es directamente proporcional. Por lo tanto, la tasa de interés que estas cobran compensa el riesgo o que el emisor está obteniendo en su colocación. Tenemos los tipos de inversiones financieras. La inversión en metales preciosos, como lo son el oro, la plata, el aluminio, o metales industriales, como es el cobre, el paladio y también el aluminio, que también se llama inversión en materias primas o commodities. Las materias primas agrícolas, como son el maíz, el arroz y el trigo. Y también tenemos inversiones en materias primas que son perecederas, como el cacao, el café, el azúcar y las materias primas para la ganadería, o llamadas también de ganadería, como lo son las del ganado bovino, el ganado porcino y el ganado lechero. Las inversiones financieras se dan cuando nosotros poseemos un excedente de capital, cuando tenemos plata para poder diversificar nuestro riesgo y en algún lugar tenerlo guardado, en lugar de tenerlo debajo de la almohada o del colchón. O las empresas guardados pues en una caja fuerte. Los financieros lo que hacen es buscar algún activo financiero que permita a la empresa poder hacer crecer el dinero. Es parte de las labores que él tiene. Por lo tanto, las personas naturales y las empresas pueden realizar este tipo de inversiones. Podemos acercarnos a inversores, a casas corredores de bolsa o a gente especializada que nos pueda asesorar qué tipo de instrumento es más conveniente para poder invertir el dinero y diversificar el riesgo. Es cuando uno le dice, bueno, si se presenta una oportunidad en tal y tal, uno escoge cualquiera de las que puede invertir. Vamos a negociar. Y se presenta esa oportunidad de invertir ese capital en alguna de esas opciones financieras. Es bien importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de inversiones financieras. Y como dijimos hace un momento,
tomar en cuenta también que la relación a mayor inversión, a mayor riesgo, mayor inversión. O sea, el riesgo es directamente proporcional. A mayor rendimiento sobre la inversión, eso es exactamente, a mayor rendimiento sobre la inversión, el riesgo es mayor, según el tiempo de duración. Así también el rendimiento puede irse evaluando. Hay que evaluar todo eso, la estructura, a qué plazo tenemos la disponibilidad del efectivo, si lo tenemos a corto, a mediano, a largo, en qué instrumento voy a invertir, revisar las opciones y al final me sale mejor eh, tenerlo guardado en una cuenta de ahorros o invertir en todo este tipo de inversiones financieras, como lo son el petróleo, gas natural, la gasolina, el combustible, la calefacción o los bienes inmobiliarios, que ahí son los fondos inmobiliarios en sociedades de arrendamiento. Se debe tener bien claro qué es lo que se quiere, cuáles son las políticas realmente de la empresa para saber en qué lo vamos a invertir. Ya teniendo esta opción de escoger entre todas las que más se ajusten a nuestros requerimientos, podemos proceder pues a tener una cartera de inversión, a ir eligiendo las mejores opciones para ir a buscar una inversión financiera que pague cierto rendimiento, el rendimiento que nosotros andamos buscando. Y la forma más simple es la inversión de corto plazo. Se considera una buena estrategia para ganar dinero rápido. Sin embargo, la inversión es como un tiempo de duración más largo. Pueden obtenerse ganancias mucho mejores en el futuro. Las inversiones en metales normalmente son dirigidas por inversores experimentados, los cuales suelen utilizar y cobertura realmente para la operatividad en la bolsa. Aquí tenemos los máximos exponentes en esta partida, en este tipo de inversiones, el oro y la plata. Las inversiones de metales también se dividen en los grupos que hemos visto. Materias primas, cuyo grupo hay una variedad muy alta de activos financieros que igualmente son destinados a inversores experimentados, ya que estos deben tener un buen conocimiento de los mercados y de los mercados derivados, pues, derivados y de los mercados a futuro. De las opciones de los warrants, que son un tipo de derivados. También existe una forma más fácil de invertir en este mercado a través de la inversión capital en la compra de un instrumento denominado ETF, que es el fondo o índice cotizado básicamente como un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Más adelante vamos a ver todo lo correspondiente a los derivados, como son los futuros y las opciones. Otro tipo de inversiones financieras son la energía, el petróleo, el gas natural, la gasolina, el combustible o también los bienes inmobiliarios. Como tenemos aquí el detalle, que son los fondos de inversión inmobiliaria y las inversiones en sociedades de arrendamiento inmobiliario. Los mercados financieros. También tenemos dentro de sus componentes herramientas que nos ayudan y que nos habilitan la posibilidad de poder invertir en mercados inmobiliarios sin que nosotros tengamos necesariamente que adquirir una propiedad en físico, como es la opción de poder ir y comprar casas, edificios, lo que esté a disposición y para lo que nos alcance realmente. Las opciones más comunes para invertir en este tipo de activos son los fondos inmobiliarios. Estos fondos, veamos en qué consiste. Es la reunión de varios inversores a través de una casa de inversiones o llamada también casa de corredores. Y en esta casa utiliza todos los ahorros que cada uno de esos inversores han colocado para comprar un activo inmobiliario. Y de efectivo inmobiliario obtiene una rentabilidad a través de un alquiler. Esa rentabilidad entonces se distribuye entre los participantes de ese fondo que se configuró al inicio. Por supuesto que debe descontar también los gastos de administración de ese fondo, los gastos que se llevan los corredores, los administradores. Otro tipo de inversión en sociedades son aquellas que se dedican a comprar activos inmobiliarios para obtener ganancias a través de la venta posterior de los mismos activos que van adquiriendo. O también mientras los venden, los ponen en arrendamiento y obtienen una ganancia.
Como ven, hay opciones diversas para poder invertir. Veamos el proceso de inversión. Supongamos que usted, un empresario exitoso o un administradora exitoso de una empresa, necesita desarrollar un proyecto y por lo tanto no tiene los fondos suficientes que le va a permitir adquirir la materia prima o los materiales que, que requiere para usted poder desarrollar esa inversión. En el proceso de inversión se van reuniendo también los proveedores o los que tienen ese dinero, esa plata, que es lo que nos hace falta, que tienen los fondos suficientes para poderlos poner en el mercado financiero. Y en los mercados financieros es donde van a converger los demandantes, las empresas, para poder adquirir fondos que le permitan desarrollar el proyecto. Estos son los componentes, las empresas que quieren invertir, que quieren hacer proyectos, que quieren construir. Están los intermediarios financieros y las personas que tienen la plata, que invierten. Básicamente, estos serían los componentes. Con frecuencia, los proveedores y los demandantes de estos fondos, a través de los mercados financieros, se ponen en contacto y ocasionalmente, sobre todo en la transacción de propiedad. Los compradores y los vendedores van a ir negociando directamente entre sí, pero en los mercados financieros son las instituciones financieras las que van a ir canalizando estos fondos o los ahorros, tanto de las empresas privadas como del gobierno. Y al reunir todo ese dinero, lo ponen a disposición de los demandantes o de las empresas, para que a través de instrumentos financieros que se estructuran en el mercado financiero, los dueños del dinero, esos inversores, adquieren esos instrumentos que después que reciben los fondos. Estas empresas pueden ser los bancos, los corredores de bolsa o inversores, o naturalmente los corredores directos de bolsa. Van y adquieren esos fondos y luego se los envían a las empresas que han hecho la emisión del instrumento financiero. Entonces, los mercados financieros son aquellos, podríamos decir, foros en los que tanto los proveedores de dinero como los demandantes de este dinero realizan esas transacciones financieras a través de estos intermediarios. Tanto inversores, recordemos, inversiones financieras en materias primas, metales, petróleo, todo lo que hemos visto. En otras palabras, el que demanda o el que tiene el dinero va y compra esos instrumentos financieros y los instrumentos financieros que la empresa ha emitido le generan ingresos, que es lo que se anda buscando, con la que pueden desarrollar el negocio o la inversión que ellos van planificando para llevarla a cabo. Veamos los pasos que deben seguirse para una inversión. Primero, debemos cumplir con los prerequisitos de inversión. Hay una precalificación. Para esto, usted, antes de invertir, debe cerciorarse de tener satisfechas adecuadamente las necesidades básicas de vida, es decir, alimentación, vivienda, transporte, etc. Al hablar de personas naturales. Además, debe considerar contar con una reserva de fondos de fácil acceso, que le permita también satisfacer algunas necesidades urgentes que se vayan presentando. Otro prerequisito que deberá tener en cuenta es que deben tener también una adecuada reserva que le permita cubrir aquellos riesgos que son comunes. Y una forma de poder evitar o balancear este tipo de riesgos es la adquisición de seguros. Entre estos tenemos los seguros de vida, los seguros médicos, los hospitalarios, los seguros de propiedades y los seguros de responsabilidad hacia terceros. Mencionando pues algunos prerequisitos antes de que usted decida realizar una inversión. Ahora, vamos al paso número 2. Es que usted establezca las metas de inversión. Debe tener claro ese panorama para saber qué tipo de instrumento usted va a querer adquirir o está en la capacidad de adquirir o qué tanto aversión hay al riesgo o qué tanto estímulo hay hacia el riesgo. Una vez que usted cumplió estos dos prerequisitos, vienen las metas y objetivos que usted desea para lograr invertir. Su meta de inversión se va a determinar
por los tipos de inversión que usted va a realizar. Es decir, que si una de las metas es que usted está acumulando fondos para su retiro, recordemos que aquí estamos hablando un poco de personas naturales o como empresario particular, independiente. Es decir, para su pensión, la acumulación de estos fondos para su retiro es la razón, es el objetivo por parte suya, es la importancia que usted le va a dar al por qué usted está guardando esa plata, al por qué usted decide invertir. Y algo bien importante, si es para su ahorro de pensión, en cuanto más temprano usted decida realizar este tipo de inversiones, es mejor, porque al final del tiempo productivo usted tendrá una mayor oportunidad de contar con los fondos suficientes que ha acumulado en el tiempo y le va a permitir llevar a cabo un estilo de vida digno para cubrir su vejez, aquellas necesidades, pues usted ya no va a estar en edad económicamente activa. Entonces todos ahorros le van a permitir para continuar llevando una vida digna. Con frecuencia las personas que están pensando en su jubilación eligen inversiones que ofrecen altos ingresos corrientes a bajo riesgo. Vamos con el tercer paso. Adoptamos un plan de inversiones. Frecuentemente las familias reservan dinero a través de los años con el propósito de acumular un fondo que les permita poder cubrir necesidades para la realización de los gastos mayores. Los más comunes que tenemos en este rubro son las primas para la adquisición de una casa o también la matrícula que se debe realizar en una institución de educación privada para sus hijos, o el pago de sus maestrías, puede ser un doctorado también, que son erogaciones grandes, pero que usted ha tenido el tino de irlas ahorrando. Los viajes de vacaciones, porque recordemos que también la vida no solo es trabajo y trabajo, sino que también necesitamos recreación por salud mental. Esta planeación usted la va haciendo para acumular pues ese dinero o también para iniciar una empresa, un negocio. El tipo adecuado de instrumento de inversión va a depender del propósito y del monto del dinero que usted necesite. Entonces, usted ha realizado sus 3 primeros pasos. Puede pasar a evaluar los instrumentos de inversión, es decir, vamos al paso número 4. Para que a continuación, cuando ya usted tenga decidido en qué tipo de inversión va a invertir, va a destinar esos excedentes de liquidez, usted evalúa los instrumentos de inversión, de acuerdo con el rendimiento y el riesgo potencial de cada uno de estos instrumentos. Posteriormente va a seleccionar las inversiones apropiadas, de acuerdo con el riesgo y el rendimiento que ya previamente ha establecido. Revisamos luego la forma que le permiten tener una mayor seguridad del tipo de inversión. Es una información adicional y va a seleccionar aquellos tipos de instrumentos específicos que sean congruentes con sus metas. Por ejemplo, debe evaluar factores como el rendimiento esperado, el riesgo y los aspectos fiscales. La selección cuidadosa de estos instrumentos de inversión es fundamental para realizar una inversión exitosa. Como paso número 6, vamos a crear una cartera diversificada. Con esto que decimos al decir diversificada, que el riesgo no esté concentrado en un solo instrumento o en un solo tipo de instrumento. Han oído decir que usted no debe colocar los huevos en una sola canasta, porque ¿qué pasa si se cae? Se quiebra todo y se queda sin nada. A eso viene la analogía. Limitar sus inversiones a uno o dos instrumentos es bien riesgoso. La diversificación es realmente el término financiero que corresponde a ese antiguo consejo, de no ponga todos sus huevos en una sola canasta. Decir que a través de la creación de una cartera diversificada usted busca aumentar su rendimiento o disminuir su riesgo. Vamos a suponer que usted tiene $1.000.000, de los cuales le sobra y va a invertir. O los tiene ahí, pero quiere hacer la inversión. Y tiene una selección de inversiones. Por ejemplo, vamos a poner 3 tipos de inversión.
a una tasa de riesgo del 8%, para poner números fáciles de manejar. Pero también tiene otra opción de invertir al 6% y una tasa de riesgo del 1%. Y tiene una tercera opción, una opción C, donde le ofrece una tasa de interés del 3%, pero con un riesgo cero. Entonces, usted tiene esos tres instrumentos, los tres tipos de inversión en los que a través de fórmulas matemáticas podríamos seleccionar los tipos de riesgo. Esto se ve detenidamente en matemáticas financieras. Aplicando matemáticas financieras podemos corroborar pues cuánto rendimiento nos va a dar ese tipo de instrumento, de acuerdo a las tasas de interés, de acuerdo al riesgo al cual está tasado. Usted podría seleccionar los tipos de riesgo a los que se va a enfrentar a manejar para obtener un rendimiento óptimo. Hace una combinación. Y como les decía, pues aquí utilizamos matemática financiera, donde a través de dispersión tienen estos instrumentos de rentabilidad en los mercados financieros. Determina lo que se denomina margen de riesgo. Y esos márgenes de riesgo son los que usted incorpora a esa fórmula financiera para determinar qué tanto por ciento puede invertir en cada instrumento. Usted diversifica sus recursos y maximiza su rentabilidad. Va jugando, mire, con la rentabilidad y el riesgo. Solo de manera ilustrativa, por decirles algo, yo invertiría el 25% en aquel instrumento que me ofrece mayor tasa de rendimiento, pero también mayor tasa de riesgo. Y colocaría entre un 30 y un 40% en la opción siguiente, que me ofrece una tasa menor de interés, pero también menor de riesgo. Y la mayor cantidad la pondría en el instrumento que, aunque me pague menos intereses, pero tengo menos riesgo o ningún riesgo. De esta manera, usted va estructurando la cartera y le permite manejar ese riesgo. Ahí ustedes realmente pueden profundizar a través de una maestría en finanzas, ya para ver más detallado. Ya en este tipo de estudios vemos a profundidad qué son todos estos instrumentos, cómo se utilizan, cómo puede usted ver todas esas opciones. Y el paso número 7 viene posterior, la administración de la cartera. Después de que usted ha creado su cartera, debe ir midiendo su rendimiento real con relación al desempeño esperado. Y si los resultados de la inversión no son congruentes con sus metas, usted tendría que retomar medidas correctivas. Tendría que recapacitar si retira esas inversiones o qué es lo que va a hacer si no logra obtener esos objetivos planeados. Se deshace pues de los instrumentos y ve otras opciones y reorienta esos recursos para otro tipo de inversión. Gracias por su atención. Hemos llegado prácticamente al final de nuestra clase.